Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida con la formación de jóvenes que están en alto riesgo, jóvenes sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia. Y allí se forman aquellos polinizadores que son los salesianos, dedicados a la educación y a la formación. Entonces, son acciones que van en beneficio de ellos, de esos jóvenes y de la comunidad, porque los convierte en verdaderos ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, vamos a iniciar el programa. Bueno, ahí se está convocando al Consejo Nacional de la Magistratura. Y indiscutiblemente que ese consejo ya está maduro, porque desde el 97 creo que está operando el Consejo Nacional de la Magistratura para la selección de los jueces mayores. Eso, 97 creo que sí, 28 años, señores, ya, y eso fue ayer. Pero está bien. Desde luego, aunque hay una buena distribución del poder dentro del Consejo, porque están previstos todos los tres órganos principales del Estado, los tres andamios del Estado, porque la parte de la justicia tiene su representación ahí, el Congreso y el Poder Ejecutivo. Esta vez van a operar sin la Procuraduría General de la República, que fue separada, la última reforma que se hizo allí. Y uno sabe que los políticos tienen esas influencias, porque si ellos son los que nombran los jueces, tratan de influenciar para que
en esos espacios vayan gente de su confianza. Entonces eso es lo que se llama blindarse, como se dice. Y la verdad que los políticos tienden a blindarse porque son pasibles de ser perseguidos, ¿se entiende? Que eso es lo que se ha puesto como sofisma, he dicho yo muchas veces como escudo, lo de la persecución política en los políticos, toda aquella apelación exculpatoria muchas veces que se busca sobre la intención del borrón y cuenta nueva. Bueno, eran acciones cumpliendo órdenes, muchos se escudan ahí también. Y la verdad que la justicia entonces se ve cuestionada cuando los jueces entonces responden a intereses de los partidos políticos. Entonces eso es difícil de evitar esas cosas. ¿Qué se quiere? Bueno, que por lo menos buscan alguna transparencia, por lo menos en el Estado de Derecho y esas cosas, pero cuando uno ve las decisiones, y ayer nosotros nos referíamos a eso, las decisiones con este asunto del aeropuerto internacional de Bávaro, que vimos, incluso fíjense a lo que se llegan los periódicos. El periódico Diario Libre, un periódico que fue adquirido por uno de esos grupos de interés en que ese aeropuerto no se aprobara. Y cuando uno dice, bueno, un grupo económico compra un periódico sabiendo que ese periódico tal vez no es rentable, porque son difíciles los periódicos que sean rentables. Pero todo el mundo sabe que se compran esos medios con fines de defender sus propios intereses y los medios sirven para eso. Es una pena que un medio tan profesional y tan, diríamos, tan cuidadoso en las opiniones como es el Diario Libre, un periódico que tiene mucha lectoría y mucha credibilidad, porque también la línea editorial o de opinión es línea seria, gente bien. Pero entonces no dejan de mostrar esos intereses creados. Ahí don Jacinto Benavente. Y yo hoy revisaba que en ese periódico se dan el lujo hasta de refutar a los jueces disidentes en el fallo del Tribunal Constitucional. Lo refutan. ¿Por qué? Bueno, porque los dueños o el dueño de ese periódico ha sido beneficiado con un fallo en el Tribunal Constitucional contra los intereses de otro grupo que quería instalarle un negocio similar al de ellos, cercano, y se buscaron todas las excusas, como se dice, y las vías que se sospechó que incluso andaba también la vía política. ¿Por qué? Porque ellos sintieron el peso político, parece, del gobierno anterior, al querer hacerse sentir como imponiendo aquella obra allí. Entonces este grupo, bueno, pues parece que también se refugió en estas autoridades y buscó la forma de que le favorecieran. Esas cosas son difíciles de uno evitar en estos países con esos grupos económicos poderosos y todos estos jueces que muchas veces actúan en forma muy complaciente. Y eso hay que tener cuidado, señor. Esos jueces que se van a seleccionar, que sean por lo menos rectos, que sean ejemplos de jueces. Que así como hay un juez ejemplar, pero que sea también, esa sea la conducta de todos los jueces. Entonces aquí hubo un gobernante que se llamó Joaquín Balaguer, que en una oportunidad dijo que la justicia era una suerte de bazar persa, de mercado persa. Y se quisieron comer vivo a Balaguer, que dijo la verdad. Y entonces, ahora tenemos, señores, las mismas dudas.
no voy a decir las mismas quejas, pero tenemos las mismas dudas con estos fallos y todo esta suerte de estoicismo judicial en que hemos caído también con estos alargamientos y todo también gasto, vamos a llamar gasto judicial, porque se alargan esos juicios y los costos de los juicios también, ese dispendio judicial. Lo estamos viendo ahora en esta justicia, señores. 5 años tienen esos juicios por corrupción y cada día más evadiendo. Entonces los jueces tienen que darse cuenta, porque ya los fiscales no, porque los fiscales han hecho su sometimiento y se supone que ya esto está en el campo de los jueces. Pero los jueces tienen que darse cuenta que los abogados y los mismos imputados lo que andan es huyéndole al fallo, alargando, y todavía 5 años casi desde que se abrieron esos juicios. Siguen los imputados y los jueces, los abogados de su defensa siguen evadiendo los fallos y alargando y poniéndole palos a las ruedas, como se dice, a la rueda judicial, y entonces no avanza. Y ahí andan esos juicios que ya la gente ni caso le hace. Y tanto interés que se le puso al principio. Lamentablemente pasan esas cosas y eso tiene a la gente preocupado porque lo que hace es que enturbia la gobernanza, no se hace transparente, se ve turbia en estos países como el nuestro. Una pena que pasen esas cosas, pero ojalá este cambio de jueces que vienen ahora tal vez sean rostros y conciencias que estén libres de advertencia. Ojalá pase eso. Bien, entonces, bueno, parece que el señor Donald Trump, Donald Hipólito Trump, como digo yo, tendrá que hablar en tártaro. La verdad que se le ha complicado el asunto a Donald Trump con los papeles estos del señor Epstein, que murió por ahorcamiento, suicidio, se le categorizó como suicidio al señor Epstein en plena cárcel en los Estados Unidos, en esa gobernanza transparente y en ese respeto al Estado de Derecho que es Estados Unidos. Pero el hombre murió por ahorcamiento. Esos papeles de Epstein son una situación gravísima de vida mundana en los Estados Unidos. Donald Trump, todo el mundo sabe que joven fue un hombre muy mundano y yo creo que todavía, pero ya él está más tranquilo, porque indiscutiblemente que la edad va, esa acción, como se dice, esa acción sedante del tiempo va calmando esos furores. Entonces, el señor Trump tuvo 15 años de amistad íntima con el señor Epstein. Imagínense ustedes, de visitas en casas, ambos en sus mansiones de la Florida, en Mar-a-Lago y en otros sitios. Yo no sé dónde estaba la mansión de Epstein, pero ese señor fue un hombre muy importante de esa vida de prostitución, de proxenetismo en ese Washington y en todo ese Nueva York y en la Florida, y todo esos encantos con mujeres jóvenes, muchas veces jovencísimas, adolescentes menores de edad. Y en esos asuntos, señores, Donald Trump quiso siempre enrostrar a los demócratas de eso. Bill Clinton, ese era el principal, ese era de los que visitaba a Epstein porque tuvo su problema con la Lewinsky. Y era fácil colocarlo como en ese ambiente donde no escapó nadie de ese ambiente. Pero Donald Trump tuvo 15 años de amistad con ese caballero. Óigase eso. Entonces, en la campaña reciente, en la anterior y en esta, el señor Donald Trump comenzó a enrostrarle esos casos a los demócratas.
Los demócratas no se podían defender mucho porque están involucrados también, pero ellos saben que eso es un problema de demócratas y republicanos, porque todos los políticos norteamericanos, la mayoría de esos políticos mundanos pasaron por esos salones del señor Stein. Y parte de esos europeos, porque hasta el hijo de la reina de Inglaterra fue de lo que se cita en esos casos de utilización de menores, de muchachas, de niñas para fines sexuales y de proxenetismo ahí, vulgar. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Que Donald Trump en las elecciones, en la campaña electoral ahora reciente, para este periodo, dijo que se iban a publicar esos archivos de Stein, porque él tenía datos que eran contundentes y que ahí se iba a demostrar quién eran los demócratas, verdaderos proxenetas y verdaderos prostitutos, pornógrafos. Bien, el jefe del FBI y la fiscal general dijeron que ya estaban organizando los papeles para darlos a conocer. Pero ¿qué ha pasado? Después que Elon Musk se disgustó con el propio Trump y dijo que Trump era de las personas que estaba involucrado de lleno, metido en eso, e incluso el Wall Street Journal, que es un periódico tan serio en Estados Unidos, publicó una carta de Donald Trump a Epstein. Y Donald Trump se ha sentido muy mal con eso porque ha negado que esa carta no es verdad, que eso no era él. Y entonces se ha puesto la cosa tan gris, como se dice, que él va a Escocia, el presidente Donald Trump va para Escocia y no invitaron en la comitiva a los periodistas del Wall Street. Cosa que es notorio. Entonces, ese asunto ahora acaban de cancelar a la fiscal Comey. Esa fiscal Comey del distrito, creo, sur de Nueva York, algo así, estaba investigando el caso Epstein. Pero ¿qué pasa? Que esa señora es hija del señor James Comey, que fue el jefe del FBI en tiempo, creo que de Biden o de Obama, pero es un enemigo jurado del señor Donald Trump. Ahora han cancelado a la hija por temor a esas investigaciones que esa dama venía haciendo sobre ese caso. Y la verdad es que ese caso le va a crear problemas a Donald Trump, porque es como un boomerang. Después de amenazar con él, hoy el jefe del FBI y la misma fiscal general de los Estados Unidos ahora dicen, no quieren que se presenten esos documentos, no, tapen eso, guárdenlo. E incluso más, los propios congresistas del Partido Republicano se unieron a algunos demócratas y pedían que se publicaran los papeles. Anoche o ayer hubo votación en el Congreso y el propio presidente de la Cámara de Representantes fue de lo que promovió para que entonces se oculte eso y no se den a conocer los papeles, cuando ellos sí, en campaña, querían que se publicaran los documentos, o decían que lo iban a publicar, mejor dicho. Porque esos documentos nadie quiere que se publiquen en los Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que están involucrados, todos esos políticos y empresarios están involucrados en esas prácticas de prostitución, en ese prostíbulo que tenía el señor Epstein montado en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso yo digo, el propio Donald Trump va a tener que hablar en tártaro para escapar de esa situación. Es una pena. Hoy renunció otra persona importante, el director de la FEMA. Otra salida que yo he dicho que esos gabinetes de Donald Trump, esos mandos se van debilitando porque es que hay muchos problemas en sus gestiones administrativas. Y ya se fue el director de esa agencia federal para las emergencias, de apoyo a las emergencias. Y hemos visto lo que pasó en Nueva York, New Jersey, Texas, señores. Que parece Estados Unidos, parece un país del tercer mundo. Muerte por inundación, ahogado y de todo, y un tornado que hay, bueno, en Illinois, en Springfield, en Illinois, un tornado que barrió con todo. Entonces esa agencia se ha quedado sin dinero porque el propio Trump quería hacerla desaparecer,
porque entendían que eso era una agencia falsa y que eso es lo que los fondos se utilizaban para los inmigrantes ilegales. Lo estaba usando el gobierno de Biden. Hoy quiere preservarla, pero ya el hombre se fue, ya renunció el director de FEMA. La verdad que es una pena que Estados Unidos, que era o es la estrella polar de Occidente, y que el liderazgo de Estados Unidos se ha ido perdiendo y al mismo tiempo se va mermando el liderazgo de Occidente, indiscutiblemente. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir con el programa. Entonces, señores, hay que estar vivo, como dicen, pero estos comunistas latinoamericanos hay que fundirlos y enviarlo, fundirlo en un material que no flote, indiscutiblemente, y tirarlo, fundirlo y echarlo en las profundidades marinas más hondas, hacerlo, ¿cómo que le llaman? Pelágicos, de esas profundidades más hondas de los océanos, porque se las traen. Esta gente no tienen un concepto de lo que es el respeto a la inteligencia, digo yo. Hoy yo pude ver en la prensa que los presidentes de Uruguay, el señor Orsi, Yamandu Orsi, el señor Lula de Brasil, el señor Boric de Chile, el señor Pedro Sánchez de España y el señor Petro de Colombia, verdaderos 5 jinetes del apocalipsis de la izquierda iberoamericana. Porque este presidente de España ya no le caben más cargos de corrupción, no solo de él, de su gestión de gobierno, sino sus familiares, su esposa y su hermano.
imputados por corrupción. Pero además él mismo, imputado por corrupción electoral en las primarias de su partido cuando le escogieron para ser el secretario general del PSOE. Pero más, una banda de ministros dedicados a la corrupción y a las coimas, cobrando comisiones, y aquí en República Dominicana, instalados por aquí, por Punta Cana. Eso ha sido esa España, señores, esa España que ha tenido un desempeño de gobernanza, vamos a decir, transparente después de la muerte de Franco y todos aquellos políticos, Fraga, hasta Santiago Carrillo, el comunista. Pero qué comunista aquello. Yo recuerdo cómo José Ramón Báez López Peña, Moncito, siempre haciéndonos cuando éramos estudiantes de Mon, recordándonos los hechos de la Universidad Autónoma y cómo él hablaba de políticos irresponsables y cómo defendía a los comunistas, a los jóvenes estudiantes comunistas que le adversaban en forma feroz. Bueno, tan feroz que lo expulsaron de la UAS, a José Ramón Báez López Peña y todo aquel grupo de eminentísimos académicos que fundaron la UNFU, la Universidad Pedro Enrique Ureña. Pero yo recuerdo como Moncito nos decía, la calidad, por ejemplo, de un Asdrúbal Domínguez, que en paz descanse, que era de los dirigentes jóvenes más fogosos y que le adversaban en forma hostil a ellos, pero le daba carta qué sé yo, de credibilidad a ese tipo de jóvenes tan izquierdistas o tan izquierdosos o tan radicales. Pues bien, entonces tenemos que estos 5 jinetes del apocalipsis político de la izquierda iberoamericana, señores, hablando de la democracia, de que hay que fortalecer la democracia y el multilateralismo. Ese es el discurso que tienen estos 5 jinetes del apocalipsis. Entonces, ¿quiénes son los más admirados por ellos mismos? El señor Putin, el señor Xi Jinping, el régimen cubano o el régimen de Maduro, el régimen de Irán. Esos son los admirados por ellos, pero ahí hay gobernanza transparente. Hay un total respeto al Estado de Derecho. Eso es lo que buscan, la libertad. Está garantizada. ¿Qué es lo que es el multilateralismo? ¿O Putin conoce lo que es multilateralismo? Cuando invade naciones vecinas en forma vulgar. ¿Y quiénes son los mejores amigos que tienen? Ustedes ven al señor Lula defendiendo al señor Putin y los BRICS, donde están también organizados esas mismas dictaduras absorbentes, criminosas, donde matan. Y entonces, ¿cuál es el Estado de Derecho que se respeta ahí? Para que vengan estos jinetes del apocalipsis latinoamericanos, que lo que son es 5 sinvergüenzas. Porque ¿cómo usted cree que se puede hablar y que de multilateralismo el señor Lula, que es el principal, digo yo, porque él es el vocero de ese grupo, y el mismo de Colombia, el señor Petro, hablando de multilateralismo y democracia, que hay que fortalecer esas particularidades propias de América Latina y del mundo, que eso es lo que está de moda y lo que tiene que defenderse la democracia. Las dos cosas que no respetan ninguno de los admirados por ellos, sus amigos, sus aliados. ¿Qué más todavía? Entonces son incondicionales de Putin, incondicionales. ¿Y Putin qué es lo que hace? Respeta el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, si uno va a la Biblia, el Apocalipsis, los 5 jinetes del Apocalipsis, ¿cuáles eran los 5 jinetes del Apocalipsis? La guerra, la hambruna, la peste, ¿y cuáles más? Guerra, hambruna, peste. Esos son los jinetes del Apocalipsis en la Biblia. Yo no recuerdo los otros, pero esos son algunos de ellos. Y eso es lo que usted ve. ¿Qué hay en Cuba? Hambre,
Lo único que usted ve es hambre. Putin, guerra. Eso es lo que usted ve. China, las pestes en la China. Todo eso COVID, todo eso viene de allí. ¿Por qué? Porque ahí es que se inventa y se come de todos los disparates. Entonces, ¿de qué que estamos hablando? Pero olímpicamente nos quieren vender ese discurso a los latinoamericanos y al mundo. Como que es verdad que ellos son defensores de la democracia cuando usted ve un Lula y un Petro y un Boric que se matan por un Maduro o se matan por una Cuba del castrato. O por el ortegato, el madurato, o los clérigos musulmanes iluminados de Irán, o por los hutíes y por el grupo terrorista de Hamas y de Hezbollah. Es decir, esos son sus admirados. El Putin criminoso, su mano que mata y ha eliminado a todos sus buenos amigos y sus jerarcas económicos, todos los ha mandado a asesinar y todo el que le haga sombra y critique incluso su régimen es eliminado. Periodistas, políticos, abogados, comerciantes, grandes oligarcas, jerarcas, todos se lanzan por la ventana de un hotel o por la ventana de un hospital. Y entonces, ¿cómo es posible que ustedes levanten un discurso güero, un discurso falso para la América Latina? Para la América Latina, no para el mundo, que es peor. Una vergüenza. Es verdad que Estados Unidos se ha ido desmoronando ese liderazgo de Estados Unidos, de Occidente, porque Estados Unidos es el país que es ejemplar para eso, para ir en contra de todas esas argumentaciones falsas, güeras de los izquierdistas o de los comunistas, que nosotros sí es verdad que nos libramos a tiempo de eso, porque a Balaguer le dijeron, Balaguer sí es verdad que tenía conciencia de eso. Doctor Balaguer, ¿qué usted opina del comunismo? Y Balaguer dijo, el comunismo es como el sarampión que le da a uno cuando uno está chiquito. Y todavía quedan estos comunistas, señores. Todavía quedan estos admiradores de las ergástulas, de todas aquellas cárceles del castrato. Son admiradores y de ese putinismo, qué sé yo, diabólico, porque así que hay que decirle. Dios mío. ¿Qué país es esto, Dios? Buena justicia que hay también en esos países. ¿Qué buena justicia tienen en Rusia y en China y en Cuba y en Venezuela? Genial. Y en Irán la justicia es magnífica. Qué equitativa es la justicia. Incluso en Brasil ahora mismo. Fíjense cómo el comportamiento, la crisis que hay con Estados Unidos y Brasil, precisamente por falta de una justicia equitativa. Porque lo que están aplicándole es una especie de retaliación al señor Bolsonaro. Increíble, de verdad. Increíble, pero cierto. Esa es la verdad. Vamos a ver qué más temas tenemos. Bueno, el presidente Abinader está en su viaje. ¿Qué número será este viaje? Va para Guyana el presidente. Y la verdad que Andrés L. Mateo debe estar muy ocupado haciendo su relación de los viajes del presidente, que debe llevar alrededor de 42 en menos de 5 años. Y ese señor le contabilizó creo que 50 a Leonel Fernández, y eso fue un récord. Pero Leonel Fernández tuvo tres periodos. Y el presidente Abinader lleva más de 40 viajes en menos de 5 años. Es decir, que el récord de Leonel puede ser roto por el propio presidente Abinader, y eso que lo rompería en 8 años, que sería todavía más, el récord sería todavía más contundente para el propio presidente Abinader. Y la verdad que yo he dicho lo siguiente: el presidente tiene que dejar ese gobierno coloquial. Por ejemplo, el presidente va a una alianza para la defensa del medio ambiente, una reunión en Guyana. Pero es a Dios rogando y con el mazo dando. Aquí entonces tenemos el medio ambiente agredido por su propia administración de gobierno. El Parque Olímpico ha sido mutilado y fíjense, el botánico ha tenido el pueblo que levantar su voz
los líderes de oposición, líderes eclesiásticos, bueno, líderes, qué sé yo, de la calle, los jóvenes y todo un movimiento nacional defendiendo ese pulmón que es el botánico. Pero ha sido tan reiterativo esa familia, como yo he señalado otra vez, esa familia política le hizo al zoológico lo mismo. Al Parque Mirador del Norte lo sesionaron y le lo vendieron para convertir en un cementerio. Una vulgaridad, ¿verdad? Una indecencia política. Pero eso se puede hacer. El Parque Mirador del Este, ese fue también convertido, parece una zona franca. La cantidad de naves y cosas que hicieron allí, de instalaciones deportivas para los Juegos Panamericanos, que entonces ahora resulta que para los Juegos Centroamericanos, que menos. Entonces, eso parece que sobran esos espacios, porque han tenido que desmontar todos estos árboles en el Parque Olímpico y es un ecocidio lo que tienen ahí. Pero el presidente Abinader, ese gobierno coloquial, digo yo, por ejemplo, el presidente va a un acto que lo invita el ministro de Educación para que el presidente escuche cuál es la ruta del plan de trabajo de este año del Ministerio de Educación. Pero presidente, no, hombre, convoque a esa gente al palacio, porque usted es el presidente de la República. Entonces, pero el presidente puede andar dando tumbo, como se dice en todas las oficinas públicas y en todos los lugares. Una especie casi ¿cómo se le llama esto? Bueno, esta presencia en todos los lugares, casi al mismo tiempo. Pero bueno, el presidente ha seguido con ese modelo y yo lo he dicho muchísimas veces. Presidente, siéntese a repensar su gobierno. Siéntese en el Palacio Nacional, porque óigame, con el cuadro que tenemos, si usted quiere terminar, su gobierno termine como un gobierno respetable, un gobierno creíble, un gobierno que fue positivo para el país, repiénselo, póngase, siéntese en su escritorio, en el Palacio Nacional y comience a gobernar desde allí y a llamar a sus ministros y no cometer, por ejemplo, ese desliz con el botánico. No, que el gobierno no está pensando en eso, pero un ministro se expresó y otros funcionarios de nivel se han expresado con eso. Y el presidente tenía que decir que su gobierno no tenga. Entonces, su ministro, ¿qué hace ese ministro de Medio Ambiente ahí? Pero tampoco renuncian, no ayudan al presidente, porque un ministro que pase eso debe renunciar. Por lo menos para que le brinde al presidente la oportunidad de renovar, de repensar también en su gobierno. Y decir, bueno, tengo gente que son capaces de irse, pero no se quedan ahí, hay que cancelarlos. Entonces al gobierno le ha faltado carácter de ese tipo para ser efectivo. Yo tengo 5 años aquí, pero más con el gobierno anterior también, advirtiendo esas cosas. El cuadro que presenta el país no es como para que nosotros estemos jugando con fuego. Señores, esa denuncia que hizo la Fuerza del Pueblo de 4.000 millones de pesos que se pagan mensualmente en pensionados, pero son la mayoría pensionados políticos, gente de su propio partido que no pueden ocupar una posición en el gobierno, lo complacen con una pensión. Y eso es fatal, porque este país, ¿a dónde va a terminar el gobierno? Subsidios enormes y una deuda de 74.000 millones de dólares con 322.000 millones de pesos que hay que pagar solamente de intereses de la deuda. ¿Dónde vamos? Con ese cuadro hay que sentarse a repensar el país, el gobierno, mejor dicho, no el país. El país está ahí. Vamos a la pausa y seguimos con él.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, insisto y es cierto, tengo la firmísima creencia de que el presidente debe repensar su gobierno, porque el cuadro que hay, y uno no tiene que pecar aquí de pesimista, pero el optimismo, hemos dicho muchas veces también, el optimismo en extremo es tan malo como el pesimismo. El cuadro que hay, que lo hemos nosotros dicho muchísimas veces, porque uno como dominicano, y después uno ha leído lo que pasó en el siglo XIX con los endeudamientos públicos, las humillaciones del país, 74 mil millones o más o menos, pero este país se va a endeudar 366 mil millones de pesos el año que viene para cubrir el déficit del gobierno, el déficit presupuestario. Pero tiene que pagar también 322 mil millones de pesos de intereses de esa deuda. Bien, el director de aduanas nos señala que él ha recaudado más de 1 billón de pesos, es verdad. Bien, excelente. Pero asimismo, en forma manirrota, el gobierno ha gastado 4 billones de pesos. Y no vemos esta gran obra. La gente está preocupada porque las obras de envergadura, como dijo el ministro de Obras Públicas, bueno, entregamos una obra de envergadura, ya por fin, la circunvalación de Baní, que se va a terminar o está lista, terminada. Claro, con una reducción del ancho de vía, que se pensaba que iba a ser algo más amplia, pero sigue siendo una carretera estrecha, pero bien. La vía está. Pero el gobierno va a gastar 191 mil millones de pesos de 1.200.000 millones más, que es el presupuesto del 2026. Y va a gastar 191 mil millones en obras de capital. Entonces va a gastar 1 billón de pesos, lo va a gastar en gastos corrientes. Esas pensiones, señores, 4 mil millones de pesos por mes. O por año, no sé, por año. Para pagar pensiones, 116 economistas, que probablemente 3 o 4 tal vez trabajaron en el Estado, pero he dicho yo, ¿cuántos agrónomos?
Hay por ahí ganando miserias de pensiones. Y eso, ¿quién lo tiene? ¿Quién es que tiene el deber de colaborar con esa gente? El Estado mismo, pero no tenemos un Estado equitativo, no tenemos un gobierno equitativo. No hay una gobernanza transparente para eso, ni siquiera el Estado de Derecho. Entonces, esas cosas ponen a pensar a uno en forma negativa y ese es, como yo digo, las lecturas pesimistas del proceso dominicano. Son estas que uno siente, porque yo digo, después que yo leí ese libro tan sentencioso que es de Harmon a Trujillo, todo ese periodo de deuda del país, desde un Buenaventura Báez hasta Ulises Heró, todo ese desastre, todas esas humillaciones del país, uno tiene que hacer conciencia de esto y ver luego cómo el comportamiento del dictador de Trujillo y el comportamiento de Balaguer, cómo se dedicaron a construir una obra, un país, y hacer el Estado Nacional, siendo riguroso con ese asunto de la deuda, que yo he señalado aquí, que ese muerto ilustre de Balaguer, señores, dejó un país construido, formidablemente construido. Y de los 74.000 millones de dólares que debemos, ese señor no usó 2.000 millones de dólares. No usó 2.000 en sus 20 años de gobierno o 22 años de gobierno. No usó 2.000 millones de dólares y dejó una obra inconmensurable en el país. Y ahí está. Como testigos están ahí sus obras. Nadie la puede negar. Entonces, por eso son, como digo yo, las lecturas pesimistas de este proceso es eso que es lo que va a quedar aquí. Entonces, yo creo que el presidente tiene que repensar el gobierno y sentarse, porque aunque falta mucho, pero esos 3 años que faltan de gobierno, el presidente puede tener frustraciones tremendas de ese mismo equipo que gobierna y que ya se van sumando tantas verdades de comportamiento, de malo comportamiento, de una, como yo le llamo también, una corrupción estructurada ya. ¿Ustedes creen que deben estar discutiendo hoy preocupaciones los productores de arroz, porque en agricultura se importan 4 millones de quintales de arroz? Pero por Dios, ¿y cómo es que no vamos a hacer? Sabiendo que ese es un cultivo sumamente sensible por la extensión de ese cultivo y la representación que tiene a nivel nacional, no solamente del consumo, sino de los mismos productores que en tantas zonas del país se produce el arroz. Y eso es un cultivo sumamente básico, políticamente, es un cultivo político, vamos a llamarle así. Siempre se ha considerado por el alto consumo que tiene y la incidencia familiar, social que tiene y económica que tiene el cultivo. Sin embargo, en una forma alegre se utilizan esas, como dijimos aquí, porque aquí también los políticos tienen memoria frágil. Aquí yo dije que el gobierno de Danilo Medina utilizó esos permisos de importación, esas licencias, las ventas de licencias de importación de productos de alto consumo. Entonces lo utilizaba para la visita sorpresa, que fue una innovación caprichosa. El capricho, el Estado es mi capricho. Danilo Medina. Y llegó a decir que esos recursos que él utilizaba para las visitas sorpresa, esos se perdían antes en los pasillos del Palacio Nacional. Así fue que dijo. ¿Pero qué era eso? ¿Producto de qué? Del expolio. A que eran sometidos el pueblo dominicano, el consumidor, vía que vendiendo licencias, con un decreto que prohibía ponerle más de 300 pesos al monto de el costo de una licencia de importación, por ejemplo, de un quintal de ajo. Sin embargo, las subastas la llevaban a 10.500 pesos. Cuando venía la libra de ajo costaba 320 pesos. Cuando el ajo importado de China costaba 30 pesos puesto en muelle.
en República Dominicana. ¿Y usted creen que era justo eso? Ah, pero él utilizaba esos recursos para su visita sorpresa. No, para consolidar su liderazgo y consolidar su reelección. Una innovación, pero caprichosa de él. Y defendía ese expolio. Ah, las licencias eran lo más democrático. Es verdad que era democrático, pero no en la forma de expolio en que se manejaron aquellas cosas. Pero ahora lo están haciendo peor porque ahora quedó en la discrecionalidad del ministro. Pero ya eso se ve como una secta que gobierna allí y esos fondos siempre desde tiempos inmemoriales. Porque desde los tiempos de Balaguer, cuando comenzaron a otorgarse esos permisos, muchos de esos ministros corruptos que tuvo Balaguer ahí en agricultura, se acostumbraron a vender permisos de importación. Porque no es de ahora, eso no es nuevo. Desde los ministros que tenía Balaguer, ministros no, los ministrillos, eran corruptos, algunos de ellos mediocres, y vivían de eso, querían el cargo para irse a hacerse ricos vendiendo permisos de importación de productos agropecuarios. Pero eso se está viendo todavía. ¿Y cómo es posible que el gobierno del presidente Abinader tolere eso, permita eso? Pero ahí está como un feudo aparte y él no tiene jurisdicción sobre ese sector. El propio presidente de la República. Entonces esas son las lecturas pesimistas, como yo digo, del proceso. Lamentablemente. Vamos a ver a dónde va a terminar esto. Pero incluso yo vi la gente del PLD criticando que se dañe el botánico, pero ustedes construyeron una terminal, el señor Gonzalo Castillo, que es el mejor ministro de Obras Públicas según los PLDistas. Construyeron una terminal de autobuses en las narices de los Tres Ojos, en medio del Parque del Este. Pero hoy van también y olímpicamente van a criticar al propio gobierno de que quiere sesionar el Parque Botánico. Porque ustedes no tienen memoria. Es una memoria frágil, pues eso fue ayer y todavía está ahí, la estación no se puede utilizar. Imagínense ustedes 100 autobuses encendidos echando CO2 hacia los Tres Ojos o al Parque del Este. Por Dios, porque es que todos son, parece, cortados o formados en el mismo molde. ¡Qué barbaridad! Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.